Cuando Valentina Sánchez estaba en su momento más difícil, le propuse el fin de nuestra relación. Más tarde, nos encontramos de nuevo en un banquete. Ella, con una fortuna de millones, me arrojó dinero a la cara y me miró con desprecio, sonriendo, se me escapó de las manos. Sería amable que este camarero recogiera el dinero. Si falta un solo billete, voy a molestar a tu novia. Pero cuando me arrodillé en silencio para recoger el dinero, ella me levantó bruscamente, con los ojos enrojecidos hasta los bordes. ¿No eres un oportunista? ¿Amas a ella tanto? La próxima vez que vi a Valentina fue en un banquete de personalidades destacadas del mundo empresarial. Ella llevaba un vestido de alta costura elegante y adecuado, lo que la hacía lucir radiante y descarada. Un lunar rojo en la punta de su nariz le daba un extraño atractivo. Yo, en cambio, estaba vestido con un uniforme descolorido, lejos de ella, escuchando a la gente elogiar su éxito a una edad temprana. Carlos Martínez, quien estaba a mi lado, se puso a hablarme en un tono de enamorado. La señora Sánchez es realmente hermosa. Oye, Luis García, ¿no decías que tu exnovia también se llamaba Sánchez? ¿No será la señora Sánchez, acaso? Mi corazón dio un brinco y, sin pensarlo, negué con la cabeza. No puede ser. Carlos volvió con dificultad su vista y se puso a sostener su rostro con las manos, con una expresión de enamorado. Tienes razón. Si mi novia fuera la señora Sánchez, jamás la dejaría. No sé lo que pensará su exnovio. Si fuera él, ahora estaría llorando de arrepentimiento. ¿Me arrepentía? Me froté la cuerda roja en mi muñeca. Las perlas suaves me pinchaban ligeramente los dedos. No me arrepiento, le respondí en un murmullo. De todos modos, el arrepentimiento no serviría de nada. El hecho está consumado. Había amado a Valentina durante 5 años y la conocía mejor que nadie. Detrás de su apariencia elegante y refinada, había un corazón obsesivo. Amaba y odiaba con extremo. Hace 5 años, para terminar nuestra relación, le dije muchas palabras hirientes. Incluso corté con mis propias manos el rosario que ella había pedido por mí con muchas oraciones. Ahora que me veía, seguramente deseaba matarme 1000 veces. Carlos no dijo nada más. Levanté la vista y vi que tenía una expresión de desilusión. Me siento muy triste. He sufrido un fracaso amoroso. Siguiendo su mirada, vi que, sin darme cuenta, había un hombre guapo al lado de Valentina. Se abrazaba a su brazo con naturalidad, lo que resultaba un poco llamativo. Era Javier López, mi ex compañero de habitación que me había marginado, y ahora era el pretendiente nominal de Valentina. Luis. Una voz dulce llamó mi atención. María Fernández me agitó la mano delante de los ojos, preocupada. Te he llamado varias veces y no respondías. ¿Te sientes mal? Me estiré los dedos y volví a mirar a Valentina. Javier le dijo algo que la hizo sonreír y no se resistió cuando él se acercó más. Antes, ella lo había odiado y no le había dado nunca una buena cara. Pero ahora, parecían una pareja real. Un segundo antes de que ella se diese cuenta, aparté rápidamente mi vista. Me repetía constantemente que Valentina y yo éramos historia. Ella podía estar con quien quisiera. Pero sentía un peso en el corazón, pesado y doloroso. María cambió de expresión y me agarró de la muñeca sin dejar lugar a objeciones. Te ves pálido. Te llevo a descansar un rato. El calor de su mano hizo que todas mis emociones se descontrolaran. Bajé los ojos. María, quiero irme a casa. Si me quedaba más tiempo, me sentiría aún más miserable. María estaba a punto de llevarme cuando de repente una voz amenazadora se escuchó detrás de nosotros. Deténganse. ¿Quién les ha dado permiso para irse? Al escuchar aquel tono familiar, me quedé rígido, apretando el palmo de la mano sin atreverme a volver la cabeza. María respondió con dignidad, señora Sánchez, mi novio no se siente bien. Quiero llevarlo de vuelta. El hotel era un lugar concurrido y María había declarado públicamente que yo era su novio para evitar problemas innecesarios. Pero esas palabras hicieron que los ojos de Valentina se oscurecieran aún más. ¿Novio? Valentina soltó una risa burlona y arqueó una ceja, diciendo las palabras con un tono significativo. Señor Martínez, no sabía que en su hotel hubiera un amante tan apasionado. El señor Martínez, con un rostro redondo cubierto de sudor, me lanzó una mirada furtiva y comenzó a inclinarse y a hacer reverencias. Lo siento, he sido negligente en el control. Disculpen a la señora Sánchez. La situación se volvió un poco tensa.
No quería que María sufriera penalizaciones por mi culpa, así que la retuve cuando intentaba defender nuestra causa. Frente a todos, dije en un murmullo, lo siento. Desde el momento en que me mostré, los ojos de Valentina se clavaron en mí. En el silencio, se escuchó el sonido de tacones deteniéndose frente a mí. El aroma de rosa se infiltró en mis fosas nasales. Levanté la vista y me encontré mirando a los ojos de Valentina, profundos como un pozo frío. Debajo de la superficie tranquila, fluía un amor y un odio a punto de estallar. Ella habló con una presión implícita, Luis García, ¿te atreves a volver? El aire se quedó instantáneamente en silencio. Retrocedí con humildad, alejándome de ella. Señora Sánchez, debe de confundirme con alguien más. Me llamo Luis García, no Luis Fernández. Valentina me miró fijamente, su mirada penetrante recorriendo mi rostro de la frente hasta los labios. De repente, sonrió y se acercó a tocar la cicatriz en la esquina de mi ojo. Aplicó mucha fuerza, pero su tono era suave como la lluvia primaveral. Incluso si te convirtieras en ceniza, te reconocería, Luis. Apreté los labios y aparté bruscamente su mano. Hubo un sonido seco. Valentina cerró el puño en el aire, con una expresión indecible. Señora Sánchez, tenga respeto por sí misma, dije sonriendo con indiferencia. Ya tengo novia. No querrá que se le atribuya el mal nombre de intervenir en la relación de otros. Valentina me miró fijamente y apretó el puño. Después de un rato, soltó una risa burlona. Si no supiera lo duro que es tu corazón, me sentiría conmovida por tu falso afecto. Contuve la amargura que se apoderaba de mí. La gente cambia. Ahora amo muchísimo a mi novia. El silencio en el aire era intimidatorio. Al siguiente momento, billetes volaron hacia mí, golpeándome en la cara. Algunos de ellos incluso me rozaron la mejilla. Valentina ocultó su deseo no satisfecho y recuperó su aire decidido y autoritario. Arqueó una ceja y sonrió sin emoción. Se me escapó de las manos. Recoja el dinero, camarero. Si falta un billete, molestaré a tu novia. Después de todo, la amas más que nada, ¿no? Me quedé allí, perplejo. Sentía que la sangre se me subía a la cabeza, haciéndome sentir un dolor sordo en cada nervio. Fue hasta que la risa de Javier y la voz preocupada de María me despertaron de mi letargo. Javier se ajustó el traje y dijo sonriendo, Valentina tiene este mal carácter. Disculpe, señor García. Pero en sus ojos había solo burla y orgullo. Pensé que debería darme la vuelta y marcharme inmediatamente para defender mi dignidad. Pero sabía que Valentina nunca mentía. Hacía lo que decía y tenía muchos medios para arruinar la vida de María. No podía seguir siendo un lastre para María. Frente a las miradas de todos, me arrodillé en silencio y comencé a recoger los billetes, recordándome de cuando recogí desgraciadamente el rosario que se había desparramado en el suelo. Cuando estaba recogiendo el tercer billete, Valentina no resistió más. Me levantó bruscamente, con los ojos enrojecidos hasta los bordes. ¿No eres un oportunista? ¿Amas a ella tanto? Un repentino impulso de lágrimas empañó mis ojos. Bajé la cabeza y las contuve con fuerza, respondiendo en un susurro, sí. Todos allí presentes eran astutos y rápidamente dieron un giro a este incidente. Hace mucho que no veo a la señora Sánchez sin control. Beba 3 copas por su falta de compostura. El señor López está aquí. La señora Sánchez no debe herir su corazón. La expresión de Javier era muy sombría. Pero cuando Valentina lo miró, sonrió con una expresión de despecho. ¿Estoy bien? Pero su mirada era como un cuchillo clavado en mí, llena de odio. Valentina, no me gusta él. Valentina asintió con un y dijo con tono indiferente, entonces, le pido al gerente que lo despidiera. No escuché más. Solo quería alejarme de ese lugar. María estaba preocupada, pero yo le di un falso sonrisa y la empujé hacia atrás. Vete, yo solo trabajo aquí de manera temporal. No me importa ser despedido. Estás a punto de ser ascendida. No pierdas esta oportunidad por mi culpa. Detrás de mí, había un ambiente animado, pero yo sentía un frío en el corazón. Me apoyé en el lavamanos y miré al hombre pálido y delgado en el espejo. Luis García, has sobrevivido 5 años por pura suerte y no has mejorado en nada. Me sonreí con autodesprecio, pero las lágrimas cayeron silenciosamente. Cuando vi los ojos llorosos de Valentina, no pude evitar recordar el día en que rompimos. Ella estaba atónita después de que la insultara.
Aún tenía en la mano el pastel que me había comprado y se apresuró a abrazarme. Cariño, no te enfades. Lo que digas, lo cambiaré. No termine nuestra relación, por favor. Tenía los párpados delgados y cuando se humedecían, parecía un perrito temeroso de ser abandonado por su dueño. Me endurecí y dije cosas más crueles. No quiero seguir viviendo en esta pobreza. Valentina, ¿con qué me amas si no tienes dinero? ¿Con este rosario sin valor y este pastel en oferta? Sabía que ella me había dado todo lo que podía. Me limpié la nariz y contuve la amargura en mi corazón. No eres digna de mí. Terminemos nuestra relación. El pastel se cayó al suelo y la nata que lo adornaba manchó el envoltorio. En el pequeño apartamento alquilado, Valentina se quedó en silencio como una estatua. La sonrisa forzada en sus labios se aplanó y se convirtió en un frío letal. Después de que Valentina se fuera, busqué el rosario desde el atardecer hasta la noche, pero no lo encontré completo. Había 20 perlas en total, un regalo de cumpleaños de 20 años que ella me había dado. Ella dijo que esperaba que yo fuera feliz y amado todos los años. En aquel momento, mi primera reacción fue llorar. Mientras la llamaba tontería, le aplicaba pomada a sus rodillas moradas. Ella se quejó con ternura y apoyó la cabeza en mi cuello. Quiero darte lo mejor, cariño. Lloré aún más. Basta con que estés conmigo. No necesito nada más. Los ojos de Valentina se suavizaron y su voz fue apenas audible. No llores, cariño. Ella se enlazó con mi dedito, me secó las lágrimas con un pañuelo y me dio un beso en los labios. Hagamos un trato. Yo estaré contigo y tú no me dejarás. Me sentía a la vez molesto y feliz. No pude negarme a su mirada coqueta. Solo pude besarla de nuevo, sonrojado. De acuerdo. Lamentablemente, al final, fui yo quien rompió la promesa. Me cubrí el pecho, que me dolía, y tuve dificultades para respirar. Instintivamente, busqué la cuerda roja en mi muñeca, pero no la encontré. ¿Estás buscando esto? La voz malintencionada de Javier sonó. Me volví de inmediato y lo vi apoyado en la puerta, sosteniendo la cuerda roja y sonriendo con placer. Sí, dije, conteniendo mi odio y hablando con tono normal. Dámela, por favor. Javier hizo un ruido de desaprobación y evadió mi mano. Está tan vieja. Sería mejor tirarla. Las cosas viejas deben quedarse en el basurero, ¿no crees, Luis? Su mirada maligna era como una serpiente reptando sobre mi cuerpo. Fruncí el ceño y miré su rostro hermoso que intentaba ocultar el envidia, sonriendo lentamente. ¿Qué? ¿No te sientes seguro de ti mismo? ¿O no confías en Valentina? Javier se enojó y su rostro se distorsionó. Luis García, ¿por qué no mueres? Era la misma frase que solía decir cuando me marginaba y me acusaba de robar. Pero en aquel entonces, lo decía con orgullo y desafío. Ahora, parecía un amante histérico. No lo sé. ¿Por qué no preguntas a Dios? Me mostraba indiferente, lo que lo enfureció aún más. De repente, comenzó a reírse y arrojó el objeto que tenía en la mano. Si lo quieres, recógelo como un perro. En el mismo instante, me empujó con fuerza en la espalda. Justo cuando mi mano agarraba la cuerda roja, me estaba a punto de caer al suelo debido a la fuerza del empuje. Pero el dolor esperado no llegó. Caí en un abrazo cálido. Tan familiar que me hizo sentir un escalofrío. Abrí los ojos y vi a Valentina con una expresión perpleja, mirando fijamente el rosario que tenía en la mano, con una expresión de incredulidad. Luis. El brillo en los ojos de Valentina tembló y extendió una mano temblorosa hacia mí. No lo has tirado, ¿verdad? ¿Acaso aún me quería en su corazón? Habíamos amado durante tantos años que podía adivinar lo que Valentina quería decir en un abrir y cerrar de ojos. Era como en el banquete, cuando decía palabras crueles e indiferentes, pero el deseo en sus ojos no se podía ocultar. Cuanto más me odiaba, más me amaba. Frente a la mirada conmovida de Valentina, me liberé de su abrazo y dije en un tono suave, señora Sánchez, esto fue dado por mi novia. No se iluda. El sistema tenía razón. Era mejor cortar con la pastilla amarga. El dolor momentáneo era más soportable que un dolor prolongado. Me levanté lentamente apoyándome en la pared y la miré con superioridad, viendo cómo el brillo en sus ojos se helaba y se endurecía poco a poco. ¿No vas a consolar a tu novio? Parece muy enojado, dije mientras me volvía a poner la cuerda roja, intentando sonreír con naturalidad. Javier, no muy lejos de nosotros,
tenía el rostro lleno de rencor y estaba arrugando su elegante traje. Tiró de los labios y levantó la mano para golpearme, gritando obscenidades: «Perra. ¿Te atreves a seducir a Valentina?». Antes de que yo pudiera reaccionar, Valentina se adelantó y agarró su mano. «Basta. ¿Es esta tu educación?». Javier gimió y rápidamente puso una expresión de despecho, pareciendo miserable. «Valentina, Luis García es un descarado. Solo quería castigarlo por ti». Sabía que la reacción de Valentina le había hecho sentir inseguro. Estaba desesperado por humillarme para demostrar su posición en el corazón de Valentina. Pero ya no tenía ganas de seguir jugando con él. «Tengo cosas que hacer. Me voy», dije sin dar la vuelta. Detrás de mí, se escuchaba débilmente el llanto de Javier y su voz reprimida, casi rota: «No puedes tratarme así». Me detuve. Al siguiente instante, un estridente zumbido llenó mis oídos, ahogando el débil sonido de la discusión. Intenté escuchar, pero no logré oír nada. Algo cálido y con un olor a sangre fluyó por mi nariz. Me limpié la nariz y vi que mis manos estaban cubiertas de sangre. Casi tropecé hacia casa y busqué desesperadamente medicamentos. Desde que había roto con Valentina, mi salud había ido empeorando. Los médicos decían que era una insuficiencia orgánica irreversible. Al ver el informe de los análisis, me di cuenta con tristeza de que las palabras del sistema eran ciertas. Yo era solo el coprotagonista del libro, la luz de luna precozmente fallecida de Valentina. Cuando la línea del mundo se corrigiera y ella se enamorara completamente del protagonista principal, yo moriría. Cada segundo que vivía ahora era una prórroga. El medicamento se me quedó frío en la garganta y el dolor no se disipó. Me acurruqué en el sofá y no pude evitar recordar los recuerdos del pasado. Tenía miedo al dolor, así que cada vez que me hería, incluso con un pequeño corte, Valentina se preocupaba más que yo. Viéndola con los ojos llorosos mientras me ponía una tirita, ya no sentía el dolor y, en cambio, tenía ganas de bromear con ella. ¿No decías que soy quisquilloso? Una vez, un estudiante menor se enamoró de ella a primera vista y se hizo caer deliberadamente delante de ella, pidiendo que la ayudara a ir a la enfermería. Valentina lo levantó bruscamente con una cara seria. El estudiante, asustado por su mirada severa, se enderezó inmediatamente. «¿Puedes caminar, no?». «Qué quisquilloso». Esa respuesta directa deshizo cualquier posibilidad de romance. Valentina rió con dulzura al oír mis palabras. «Los demás son los demás. ¿Eres como ellos?». Ella me miró sin amenaza y guardó el ungüento. «Vives conmigo en un apartamento alquilado, comes comida china y ramen baratos, y te vistes con ropa barata de la calle. Me pregunto si eres lo suficientemente quisquilloso, porque si lo fueras, no tendrías que pasar por estas penurias conmigo». Le acaricié la cabeza y también sentí ganas de llorar. Aquellos días habían sido realmente difíciles. La pequeña empresa que Valentina había fundado con un amigo se encontraba en quiebra. Ella trabajaba diligentemente para atraer clientes y cubrir los déficits, mientras que aquel amigo se llevó todo el dinero y se marchó al extranjero, sin dejar rastro. Mi salario solo alcanzaba para alquilar un pequeño apartamento en la ciudad. No teníamos nada más. Por eso, Valentina siempre se sentía en deuda conmigo. Me froté la tirita en el dedo. Era nueva y tenía el dibujo de un perro que me gustaba. Me limpié la nariz y me abracé a su suave cintura, restregándome contra ella. «Duele. Solo un abrazo y un beso pueden curarme». Valentina se alarmó y se apresuró a comprobar si estaba bien. Solo cuando vio mi sonrisa, me pinchó la nariz con resignación. «Buen chico». En aquel entonces, el amor era tan intenso que el dolor parecía insignificante. Pero ahora, había perdido el amor y también el derecho a quejarme del dolor. Porque ya no había nadie como Valentina que considerara mis pequeñas heridas como algo importante. Me froté los ojos adoloridos y de repente no pude contener mis lágrimas. Poco después, se extendió por todos lados el rumor de que Valentina se iba a casar con Javier. María estaba preocupada por mi estado emocional y me preguntó de manera indirecta si estaba bien. Para ser honesto, no estaba bien. Sentir como el día de mi muerte se acercaba cada vez más no era nada agradable. María comprendió mi estado solo con mirarme y, después de dudar un momento, no dijo nada. Me dio un golpe en el hombro y dijo: «El gerente te llama». Pude adivinar por qué. No me sorprendía que Valentina fuera tan vengativa. Asentí, recogí mi uniforme del hotel y me dispuse a ir a tramitar mi dimisión. «Luis, ¿quieres que te acompañe?».
María me preguntó antes de marcharse, mordiéndose los labios. ¿Era tan dramático dejar un trabajo? Me dio ganas de reír. No es necesario. Conozco bien el derecho laboral. Si me despidían sin justa causa, la empresa debía pagar una compensación. Por cada año de trabajo, se paga un mes de salario. Si es más de 6 meses pero menos de un año, se considera un año. Si es menos de 6 meses, se paga medio mes de salario. María. Ella cerró la puerta con un ruido. Vete, vete. Me he preocupado en vano. Hasta que bajé las escaleras, la sonrisa se me esfumó de la cara y suspiré profundamente. De hecho, valoraba mucho este trabajo. Debido a mi estado de salud, muchas empresas me habían rechazado en la prueba médica. En el camino al despacho del gerente, Carlos, a quien no había visto desde hace tiempo, me detuvo de repente. Tenía la mano en el estómago y estaba pálido. Luis, vas a trabajar. Antes de que yo pudiera responder, me empujó el carrito de servicio hacia mí y dijo apresuradamente, el cliente del cuarto a 909 ha pedido un vino tinto y lo necesita ahora. Tengo malestar estomacal. ¿Podrías llevarlo por mí? Por favor. El cliente del cuarto a 909 era un huésped importante que se alojaba en la suite presidencial. No me sorprendía que estuviera tan preocupado. Lo llevaré. Cuídate, dije. En el instante en que terminé de hablar, Carlos desapareció como un relámpago. Subí en el ascensor hasta la planta más alta y me acerqué a la puerta del cuarto, empujando el carrito. Señora, el vino que ha pedido. No hubo respuesta. Ni siquiera se escuchó el sonido de pasos. Fruncí el ceño, desconcertado, y volví a llamar. Señora, el vino ha llegado. Ya voy, dijo una voz suave, ligeramente cansada. Me resultó extrañamente familiar. Al siguiente momento, la puerta se abrió. Un aroma de rosa embriagador se esparció y me quedé sin aliento. Valentina estaba vestida con un albornoz flojo que dejaba ver su esclavitud blanca como la jade. Parecía haber bebido un poco y tenía la mirada desorientada. Pero en el momento en que me vio, se quedó inmóvil, como una bestia que había detectado a su presa. Pase, dijo Valentina, abriéndose un poco de lado. Me alegré de estar usando una mascarilla debido a un ataque de rinitis y la subí un poco más. Coloqué el vino en la mesa y me dispuse a marcharme. De repente, la puerta se cerró con un ruido seco. La luz del pasillo se bloqueó y solo quedó una suave luz de luna en el cuarto. Me vi obligado a detener mis pasos. Valentina estaba frente a mí, intentando quitarme la mascarilla. Luis, ¿tienes tanto miedo de verme? Su tono no era tan acusador como antes, sino más confuso y desorientado. Realmente estaba borracha. Me aparté un poco, tratando de controlar mi respiración y hablar con calma. Señora Sánchez, tiene un prometido. Es falso, me interrumpió bruscamente. Bajé los ojos y miré la alfombra con un patrón complicado. No es necesario que explique nada. Ya hemos roto. Volví a plantearle este hecho. Los ojos de Valentina se humedecieron de nuevo y, bajo la luz de la luna, adquirieron una fragilidad extraña. ¿No me das una oportunidad? Se acercó más a mí, tan cerca que parecía poder escuchar el latir de su corazón. No respondí, apreté los labios y retrocedí un paso. Valentina cayó y los nudillos de su mano se volvieron blancos por el esfuerzo. Se sonrió con autodesprecio. Ya debería haber sabido lo duro que eres. Eres el primero en romper justo después de nuestro aniversario, Luis. Yo no era duro. Después de romper, en 8 de cada 10 sueños estaba ella. Apreté el puño, usando el dolor para mantener un tono profesional. Si no hay nada más, me marcho. Ya no me importaba lo miserable que me viera. Valentina no me detuvo, solo me miró con profundidad mientras me alejaba casi huyendo. Justo cuando estaba a punto de salir, ella me llamó. ¿Puedes dar un mensaje de mi parte? No volví la cabeza y sentí un picor en la nariz. Sí. Ella dijo con voz ronca, con un tono de desesperación, pregunta a ese idiota por qué no me quiere. ¿Por qué no viene a buscarme si me ha marcado como suya? Casi no pude controlar mi expresión. Cuando Valentina era joven, no toleraba bien el alcohol y se volvía muy tierno después de beber, nada como ahora. Con solo un sorbo, sus orejas y labios se ponían rojos. Le pinché la cara y ella sonrió, formando un hoyuelo. Su voz se volvió suave. ¿Estás marcándome?
Asentí, intentando no reírme, y ella se apoderó de mi mano y comenzó a pincharme la cara con fuerza. Quiero que me marques por todo el cuerpo. Siempre seré tuya. Me miró con tanta ternura que sentí un escalofrío en el corazón. Ese día era nuestro 5º aniversario de amor. Ella había ahorrado durante mucho tiempo para llevarme a comer a este restaurante romántico que llevaba en mi lista de deseos. Podíamos ver el primer fuego artificial sobre el río y las estrellas maravillosas fuera de la ventana. Me alegra que estés feliz, cariño, dijo. No pude resistirme a esa confesión sincera y apasionada. Pero justo cuando pensaba que tenía el mundo en mis manos, una extraña voz electrónica resonó en mi cabeza: la línea del mundo está en desorden. Objeto de unión detectado, coprotagonista Luis García. Inmensas memorias se me impusieron. Me puse pálido y la rosa que tenía en mis brazos cayó al suelo, ensuciándose. Valentina se dio cuenta de mi alteración y se acercó, preguntando con dulzura qué pasaba. Me volví hacia ella, viendo la confianza y la dependencia en sus ojos. Mis ojos se humedecieron. Sonreí con dificultad y dije que nada, que solo quería ir al baño. La Valentina borracha era menos perceptiva y no notó mi expresión extraña. Me creyó sin dudar. Me escondí en el cubículo y escuché cómo el sistema me decía: el mundo en el que estamos es un libro que se ha desviado de la trama original. Si la línea del mundo no se corrige, tú y Valentina moriréis. Yo moriría brutalmente en el camino a casa y ella, para vengarme, planearía meticulosamente matar al asesino. Escenas sangrientas se desparramaron en mi mente. La mirada de dolor y alivio de Valentina me clavó 1000 cuchillos en el corazón. ¿Qué debo hacer?, pregunté con voz ronca. El sistema respondió: rompe con Valentina y devuelve la línea del mundo al nodo. Sin mí, Valentina sería rápidamente reconocida y, comenzando desde el fondo, se convertiría en una magnate empresarial multimillonaria. Se casaría con Javier, el protagonista principal, y con el tiempo se enamoraría de él. Pero yo moriré, dije, tambaleándome. Moriría sin que nadie se diera cuenta el día en que naciera el hijo de ellos. De ese modo, la luz de luna de Valentina se convertiría en un grano de arroz insignificante. Mis lágrimas cayeron en torrentes. Este mundo era hermoso, con viento, luna y Valentina. No quería perder nada. El sistema no respondió más, solo me recordó con datos fríos que si no rompía con Valentina, la probabilidad de que ambos moriríamos era del 100%. De repente, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Valentina. Me dijo con entusiasmo en el mensaje de voz que el primer fuego artificial estaba a punto de ascender y que volviera rápidamente a verlo. Se decía que si dos enamorados hicieran un deseo mientras veían un fuego artificial, podrían amar eternamente. Recordé sus ojos llenos de amor y pasión y los ojos llorosos y cansados de otra persona. En el momento en que salí del baño, el fuego artificial se elevó en el cielo y se desparramó en un resplandor deslumbrante. Era una hermosa forma de corazón, tal como Valentina había dicho. La multitud gritaba, celebrando el amor eterno. Valentina y yo no pudimos verlo juntos. Y nunca más tendríamos la oportunidad. Los recuerdos se precipitaron sobre mí. Me sentía como un payaso, presenciando el final feliz de otros en una historia que no era mía. La razón me decía que debía salir de esa puerta con calma y dejar atrás para siempre a Valentina Sánchez. Pero sus palabras habían irrumpido en mi corazón, derribando mis defensas. Estaba a punto de morir, ¿por qué seguir preocupándome por tantas cosas? Valentina, si hubiera una próxima vida, el zumbido familiar me pinchaba los tímpanos, y cada centímetro de aire parecía distorsionarse. Todo a mi alrededor comenzó a voltearse y desordenarse. Mi cabeza retumbaba, y me apoyé débilmente en la manija de la puerta para mantener el equilibrio. Sin la presencia de Javier López. Inhalé profundamente y olí el astringente olor a sangre. Me estaba sangrando la nariz de nuevo. Me limpié con brusquedad y, de repente, tuve ganas de reír. En realidad, en mi conflicto con Javier López, no había quedado en desventaja. Él había sido el líder en aislarme, acusarme de robo y tratar de arruinar mi reputación. Yo me había dirigido directamente al patio de la universidad, arrojando las evidencias de mi inocencia en su dirección y desquiciándome delante de todos, suplicándole que me dejara en paz. Incluso le había señalado la baranda y le había preguntado si solo con mi muerte estaría satisfecho. La opinión pública en el campus se había vuelto explosiva, y ni siquiera la familia López podía contenerla. El director y el tutor se habían enfurecido, obligándolo a escribir una carta de disculpa y revocando su beca.
Javier López se había sentido incómodo con las miradas extrañas de los demás y se había mudado de vuelta a casa. En mi opinión, él no era nada. Lo que siempre había estado entre Valentina y yo era esta maldita trama original. Y sin la presencia del sistema. El sistema emitió inmediatamente una alarma estridente. La luz roja se reflejaba en mis retinas, tan brillante que casi no podía abrir los ojos. Parecía que hubiera adquirido una ira humana, y su tono electrónico se había vuelto impaciente. Advertencia. Advertencia. Las acciones del coprotagonista Luis García se desvían gravemente de la línea del mundo. Escuché los rápidos pasos detrás de mí, que luego se detuvieron. Valentina Sánchez debía estar a 3 pasos de distancia. Podía escuchar su respiración reprimida. Ella no se atrevía a acercarse a mí, solo se mantenía a una distancia donde podía tocarme con la mano, llamándome suavemente por mi nombre. Su voz había perdido su habitual calma y estaba llena de preocupación. El sistema estaba aún más enojado. Advertencia. Advertencia. Las acciones de la protagonista Valentina Sánchez se desvían gravemente de la línea del mundo. Ya no podía controlar mi cuerpo. Mis piernas se doblaron y caí hacia atrás. Valentina Sánchez me atrapó con seguridad. Imaginé que debía verse bastante feo en aquel momento, con el sudor en la frente y la sangre de la nariz sin limpiar. De lo contrario, no habría llorado de ese modo. Sonreí y dije, ¿lo oyes? Está intentando detenernos. Los labios de Valentina temblaban. Tras abrir y cerrar la boca varias veces, las lágrimas comenzaron a caer. ¿Por qué no me lo dijiste? Realmente comencé a reflexionar sobre su pregunta. Gracias al dolor, todavía conservaba un ápice de lucidez en medio de la somnolencia. Probablemente era porque el amor genera preocupaciones y miedos. El futuro desolador que conocía pendía sobre mi cabeza como una espada. Cada vez que me encontraba con la mirada amorosa de Valentina, recordaba la locura y la desesperación en los ojos de otra persona al perder a su ser querido. Cada día estaba lleno de temores, suplicando a Dios que todo fuera solo una broma no demasiado graciosa. Pero el día en que me di cuenta de que estaba siendo seguido, corrí aterrado hacia casa. Al abrir la puerta, vi a Valentina Sánchez con un pastel en la mano, sonriendo y diciendo, «Bienvenido a casa, cariño». Aunque era una escena de paz y felicidad, no podía evitar sentir un escalofrío. 5 años después, todavía estaba atrapado en la sombra del pasado. Si hubiera una próxima vida, te daría una oportunidad, agregué. Muchas oportunidades. Valentina Sánchez se dio cuenta de que estaba respondiendo a su pregunta, y las lágrimas cayeron más abundantemente. Caían sobre sus labios, amargas y saladas. Estaba a punto de secarle las lágrimas cuando, de repente, todo se volvió negro y perdí el conocimiento. Cuando volví a despertar, escuché el sonido pitido de la máquina en funcionamiento. En la habitación de hospital, la luz no estaba encendida, lo que hacía que la figura junto a la ventana pareciera aún más silenciosa y sombría. Agua. Mi garganta estaba tan seca que cada palabra era como un corte con un cuchillo. La figura de Valentina Sánchez se tambaleó y se acercó tambaleándose a mi lado. La luz de sensores se encendió, y pude ver su aspecto. Parecía que no hubiera dormido en días, con los ojos llenos de vetas rojas, y se veía más desaliñada que yo. Luis, lo siento, no me di cuenta, dijo Valentina Sánchez. Mojó un hisopo en el agua y humedeció mis labios poco a poco, y la culpa en sus ojos era tan profunda que me inundó. Lo siento, murmuró, repitiendo las 3 palabras una y otra vez, sumida en un profundo dolor. Unos pocos folios del informe médico estaban debajo del básquet de flores, con los bordes rizados, lo que indicaba que alguien los había revisado muchas veces. Yo conocía bien mi cuerpo. Además de la insuficiencia orgánica irreversible, probablemente solo tenía algún problema menor. Estaba acostumbrado a ello, pero Valentina Sánchez no pensaba de la misma manera. Ella apretó mi muñeca con fuerza, bajó la cabeza y habló con voz ronca, y sus hombros, siempre tan orgullosos, se hundieron. Levanté la otra mano y le acaricié la cabeza, como si fuera un perro. Estoy aquí, dije. Está bien. Valentina Sánchez se quedó rígida y, lentamente, con ternura, se acurrucó contra mi palma. Después de mucho tiempo, levantó la cabeza y me sonrió. Luis, feliz cumpleaños. Sentí algo frío y algo incómodo en la mano que no tenía la aguja de la infusión. Miré con la luz tenue y vi que era un nuevo rosario. En total, había 25 cuentas. Era mi regalo de cumpleaños de 25 años.
Mis ojos se humedecieron y no pude decir nada. Entonces, de repente, recordé algo y miré con preocupación sus rodillas. La última vez que se había arrodillado, había tardado 3 o 4 meses en recuperarse. Querida, quédate quieta, tu cuerpo todavía no está bien, dijo Valentina Sánchez, acostándome en la cama y arreglando las sábanas. Me obligó a quedarme envuelto como una oruga. Cuando intenté moverme, me miró con una mirada amenazadora y tuve que rendirme. Ya sé cómo resolverlo, tanto el sistema como Javier López, dijo. Recogió sus emociones y un brillo intenso apareció en sus ojos. No los dejaré escapar. Valentina Sánchez estaba muy ocupada. Mientras me cuidaba, también había instalado una pequeña mesa en el exterior de la habitación para tratar los asuntos de la empresa. Al mismo tiempo, trajo a una mujer elegante vestida de ropa taoísta. Ella dijo que se llamaba Autumnaluna y que había venido por encargo para resolver el problema. Volví a pensar en el rosario y me dio un nudo en la garganta. Autumnaluna pulsó algunos de mis acupuntos importantes y, tocando su barba imaginaria, dijo, este cuerpo destrozado es difícil de tratar, difícil de tratar. Valentina Sánchez levantó la cabeza de entre los montones de documentos y, con calma, se quitó las gafas de oro. Si lo consigues, te daré 1 millón más. De acuerdo, dijo Autumnaluna, sonriendo de oreja a oreja. Los problemas difíciles, cuando se encuentran a mí, Autumnaluna, se resuelven sin problemas. Yo. La enfermera que venía a hacer las revisiones rutinarias tenía una gran antipatía hacia ella. Cuando Autumnaluna salió de la habitación, se acercó a mí y me dijo en un susurro, hermano, no te dejes engañar por ella y tu esposa. Ella es muy buena engañando a la gente. Esta frase tenía demasiada información. De hecho, no me di cuenta inmediatamente del apodo que la enfermera le había dado a Valentina Sánchez. Cuando me di cuenta, me encendí de vergüenza. ¿En qué sentido?, pregunté tartamudeando. La enfermera estaba a punto de hablar cuando se oyó una voz despreocupada fuera de la puerta. Pequeña Jin, ¿cómo puedes llamar a esto engañar? Ustedes se encargan del cuerpo y yo me encargo del espíritu. Esto se llama la combinación de la medicina occidental y la oriental. No le des un nombre tan feo, pequeña Jin, dijo Autumnaluna, entrando en la habitación y apoyándose en la pared, sonriendo a nosotros. Atrapada en el fragor, yo me cubrí con las sábanas, fingiendo no existir. La enfermera se enfadó. No me llames pequeña Jin. Mi nombre es Jin. Autumnaluna asintió y siguió sonriendo. Lo sé, pequeña Jin. La enfermera se fue enfadada, sin siquiera recoger el bolígrafo que había caído al suelo. Autumnaluna suspiró, recogió el bolígrafo, lo limpió con un paño y lo metió en el bolsillo. No le culpes a la niña. Su familia, como la mía, está relacionada con las cosas sobrenaturales desde hace generaciones. Pero desde que su abuelo, a quien amaba mucho, murió accidentalmente, ella odia estas cosas. Yo abrí la boca, sin saber qué decir. La atmósfera entre Autumnaluna y la enfermera era realmente extraña. Aunque estábamos los tres juntos, parecían formar su propio mundo. Dejando de lado estas anécdotas, era evidente que Valentina Sánchez estaba cada vez más preocupada. A veces, despertaba en mitad de la noche y la veía acurrucada junto a mi cama, en una postura muy insegura. Probablemente estaba teniendo una pesadilla, porque sus hermosos ojos estaban fruncidos. Luis, no te vayas, dijo. Antes de que ella despertara jadeando, cerré rápidamente los ojos y fingí dormir. Pero en mi corazón, se había desatado una tormenta. ¿Qué había soñado Valentina Sánchez? La respuesta flotaba vagamente en mi mente, pero no quería pensar en ello. En este extraño ambiente, llegó Javier López. No hay que negar que el mundo tiene preferencia por el protagonista principal. A pesar de la vigilancia de Valentina Sánchez y Autumnaluna, todavía fui secuestrado por Javier López. Cuando me desperté, me di cuenta de que estaba atado con cuerdas y rodeado por el viento en un desván. No muy lejos, había rascacielos iluminados y llenos de vida, lo que hacía que este techo abandonado pareciera aún más desolado. ¿Estás despierto? Javier López se agachó y me dio unas palmaditas en la cara, sonriendo con crueldad. No obedecéis, así que tengo que recurrir a algunos medios. Lo miré con indiferencia. ¿Así que quieres matarme? Mi actitud lo irritó. Javier López se inclinó hacia adelante y me agarró la barbilla, forzándome a mostrar una expresión de dolor. ¿Cómo puedes llamar a esto matar? Yo soy el autor, el Dios creador de este mundo. Matarte es tan fácil como aplastar una hormiga.
En un abrir y cerrar de ojos, comprendí todas las causas y consecuencias. El sistema fue creado por ti, pero descubriste que no podía corregir la línea del mundo, así que decidiste eliminar a este factor variable, a mí. Un destello de incomodidad pasó por el rostro de Javier López. ¿Qué entiendes? Este es mi mundo y puedo hacer lo que quiera. No, dije mientras observaba su expresión y expuse mis conjeturas. Te enamoraste de Valentina Sánchez. Como autor, se había enamorado de su propio personaje. E incluso había infundido el mayor odio en otro personaje. Había creado a mí, pero me odiaba. Javier López gritó y se lanzó hacia mí para taparme la boca. Cállate. La puerta del techo se abrió con un portazo. El viento gélido llegó acompañado del silbido de Autumnaluna. Uy, uy, uy. ¿Cómo se puede actuar esta ópera sin mí? Espíritu de otro mundo, un placer conocerte. Javier López fue arrojado violentamente al suelo. Me aproveché de la oportunidad para ponerme en pie, con las manos y las piernas atadas, y salté hacia allí. Autumnaluna todavía podía bromear en ese momento. ¿De dónde sale este pequeño zombi? Le hice un mohín mental y me escondí detrás de ella, comenzando a cortar las cuerdas con una hoja de afeitar. ¿Dónde está Valentina Sánchez? Autumnaluna respondió mientras formaba mudras. Está en coma profundo y ha sido trasladada a la UCI porque se ha resistido a la voluntad de la trama. La unión entre ella y Javier López es demasiado profunda. Me quedé sin aliento y casi me dio un piedra que Javier López lanzó. Autumnaluna se quejó, un poco desesperada. Hermano, no te preocupes por ella. Concéntrate en ti mismo. Asentí rápidamente y me acerqué a un rincón para continuar cortando las cuerdas. De repente, Javier López se lanzó hacia mí como un loco. Autumnaluna hizo todo lo posible para detenerlo, pero él estaba dispuesto a ser herido solo para matarme. Retrocedí sin parar hasta que me encontré contra una pared baja, con un abismo detrás de mí. Una fría hoja de cuchillo se acercó rápidamente a mis ojos. Muere. Javier López sonrió con una expresión distorsionada, lleno de excitación por la victoria. Autumnaluna estaba demasiado lejos. Mientras corría hacia nosotros, gritó, «Eres un idiota. Evita». El sistema, que no se había activado desde hace tiempo, controló mis miembros, impidiéndome moverme. Maldita sea, yo también quería moverme. Mis ojos se dilataron mientras la distancia se reducía. En el momento en que la punta del cuchillo estaba a punto de clavarse en mi pecho, no sé de dónde surgió la fuerza, rompí las cuerdas y aparté su mano. Javier López dio un grito de dolor y el cuchillo cayó al suelo. Autumnaluna aprovechó la oportunidad y lo atrapó con un hechizo, murmurando incantaciones. Las nubes en el cielo se agitaban y el relámpago se escondía y aparecía. De repente, un rayo partió la oscuridad. Sal. Un diminuto ser dorado emergió de la cabeza de Javier López, y al mismo tiempo, me sentí más ligero. El diminuto ser seguía luchando y gritando. No me puedes tratar así. Soy el autor. Soy el Dios creador. Autumnaluna hizo un gesto y el diminuto ser se retorció y se volvió más delgado, como un papel. Antes de que se aniquilara por completo, Autumnaluna sonrió sin emoción. Una vez que un mundo es creado, es independiente e inalterable. Incluso el autor no tiene el derecho de cambiarlo. Querer ascender a ser un dios solo te hará caer y convertirse en polvo. Todo se calmó. Valentina Sánchez y yo terminamos en la habitación de hospital, con una cama adicional. Después de despertar, ella volvió a trabajar diligentemente en los documentos. Me acerqué con curiosidad y vi que el nombre del documento estaba en mayúsculas y en negrita, plan de adquisición de la compañía López. Ahí va. Valentina Sánchez cerró el documento y pinchó mi cara que se había acercado. Nunca quise estar con él. Solo actuaba con él para deshacer la vigilancia de su hermano. Ella dejó de hablar, pero yo pensé en más. Valentina Sánchez era el personaje más querido del autor y también el más controlado. Mientras se veía empujada a seguir la trama, debido a su amor por mí, había desarrollado inconscientemente ramas de resistencia. Poco a poco, se habían formado los métodos para romper el dilema. Tuvimos más suerte que otras líneas del mundo que terminaron definitivamente mal y logramos un final feliz solo para nosotros. Sí, el sistema no lo dijo, pero yo podía adivinarlo. La desoladora conclusión que me mostró era solo una de las innumerables líneas del mundo en las que Valentina Sánchez y yo no seguíamos la trama. Porque cada vez que Javier López intentaba matarme, había una extraña sensación de incongruencia.
Pero ni siquiera el astuto sistema podía imaginar que la partícula más pequeña a sus ojos se atrevería a matar a un dios. Me metí en su abrazo y me limpié la nariz. Tengo miedo. Temía morir sin que nadie se diera cuenta y también temía que Valentina Sánchez nunca despertara. Valentina Sánchez me abrazó fuertemente. Todo ha pasado. Todo ha pasado, cariño. Apreté su cuello con fuerza y asentí con vehemencia. Sí, todo había pasado. El futuro que nos esperaba era brillante y radiante. Señora Sánchez, el dinero que me prometió. Autumnaluna entró sin ceremonia y fue agarrada por la enfermera. Ella todavía se aferraba a la puerta y gritaba. Son 3 millones, querida. ¿Prefiere pagar en efectivo o por transferencia? También acepto tarjeta, tengo un terminal POS. Los practicantes del Tao son realmente fuertes. Autumnaluna todavía tenía energía sobrante y sacó un rosario familiar y llamativo del bolsillo, agitándolo hacia mí. ¿Quiere uno? Con dinero, puede evitar rezar el rosario, pero no puedo garantizar el efecto de los deseos. La enfermera ya no pudo soportarlo. La arrastró por el suelo, cosquilleándola. Antes de salir, tuvo la amabilidad de cerrar la puerta para nosotros. Querida. La enfermera gritó. Deja de gritar. Estás asustando a esta pareja de enamorados. No le dije a Valentina Sánchez que, cuando ella todavía estaba en coma profundo en la UCI, tuve un sueño muy largo. En el sueño, todo estaba desolado. El cielo lúgubre estaba teñido de un extraño color rojo. Una figura solitaria estaba sentada en una extensión de ruinas, mirando el cielo con soledad. Fuiste tú quien me salvó, dije con certeza. No podía haber evitado la punta del cuchillo de Javier López. Pero de repente, una misteriosa fuerza reemplazó al sistema y me hizo reaccionar. Suspiré y llamé su nombre. Gracias, Valentina Sánchez. La Valentina Sánchez de otro mundo paralelo. Ella volvió la cabeza lentamente. Su rostro, familiar y al mismo tiempo extraño, estaba lleno de arrugas y cansancio. Sonrió suavemente, como si un deseo que había estado pendiente en su corazón durante mucho tiempo hubiera sido finalmente respondido. No me des gracias. Solo pedí a Dios una y otra vez que, si fuera posible, salvara a Luis. Incluso si el precio era mi muerte. Finalmente, el destino tuvo lástima de mí y convirtió mi deseo en una bendición para ti. El viento helado silbaba. Sentí un picor en la nariz. Esa Valentina Sánchez me examinó detenidamente, desde mis cejas hasta mis labios. Eres Luis García, pero no es mi Luis. Avancé un paso y, viendo cómo la oscuridad se acercaba desde lejos, dije suavemente, abajo hace frío y es muy solitario. Él también te extraña mucho. Esa Valentina Sánchez se quedó sin aliento. Trató desesperadamente de limpiar la sangre de su cuerpo. Luego, comenzó a llorar. Yo, también lo extraño. Al siguiente momento, la oscuridad los envolvió completamente. Y el sueño se terminó. En el momento en que abrí los ojos, la cálida luz del sol se filtró a través de mis párpados, creando una sombra. Fuera de la ventana, las flores estaban en flor. Valentina Sánchez abrió los ojos en la cama y me sonrió. Buenos días, cariño. Lloré y reí al mismo tiempo, y la abracé con fuerza. Buenos días. Un nuevo día comenzó. Y nosotros, teníamos mucho, mucho tiempo para estar juntos para siempre.